¿Qué les parece si abrimos nuestra Biblia para compartir algo cortito? Veníamos hablando hace unas semanas atrás, unos miércoles atrás. La verdad que va a ser lindo el cambio de actividad, el de estar sentados todos en ronda. Por ahí no vamos a tener la pantalla de por medio, las canciones, pero sí vamos a tener ese tiempo de compartir. Y parte de lo que se comparte es las cosas que nos pasan a uno y las cosas que uno descubre de la palabra del Señor para poder enfrentar la vida como todo el mundo la enfrenta. Y hay algo muy interesante que veníamos viendo los miércoles anteriores, que veníamos hablando de el juicio que Dios había ejercido sobre las naciones. Y habíamos visto un par de naciones, cómo Dios las trataba y por qué las trataba. Y hoy hay muchas de las naciones que no vimos. Empezamos a ver Babilonia, no sé si ustedes se acuerdan, que vimos el juicio que Dios había establecido para la nación de Babilonia y por qué lo iba a hacer. Y habíamos visto que todos tenían una característica en particular. Pero hoy quiero pasar unos capítulos más allá y llegar al momento que Dios habla sobre el pueblo de Israel. Y te invito a que abras el libro de Isaías en el capítulo 29. El libro de Isaías, el capítulo 29. Porque 29 y 30 están relacionados bajo la misma temática. Dios le está hablando al pueblo de Israel y los trata de ciegos, ¿sí? Personas ciegas. Pero no eran ciegos físicamente, eran ciegos espirituales. Porque así como Dios miraba que no se podía dar cuenta el pueblo de Israel dónde estaba parado, dónde estaba su relación con el Señor, uno pasando las hojas de la Biblia llega al Apocalipsis y se va a encontrar que Dios también le dice a la Odisea en un momento, aquella famosa iglesia que hablaba de estar en el medio, entre frío y caliente, y Dios les termina diciendo que era una nación, o era un pueblo, la Odisea, que necesitaba lavar sus ojos con colirio para que viera realmente que era un pobre, un desventurado y uno que estaba desnudo. Y quiero que podamos nosotros mirar a través de la palabra qué pasa en nuestro corazón. Porque hay actitudes que a veces no nos damos cuenta, a veces nos pasan cosas y hasta que alguien no lo ve de afuera, no nos estamos dando cuenta. Cuando nosotros estamos dando clases, hay momentos que llega nuestro supervisor. El supervisor es una persona que se para de afuera del aula, o sea, no fuera del aula, fuera de la puerta, sino fuera de la clase a veces, y mira lo que nosotros estamos haciendo y pone foco en aquellas cosas que nosotros no nos estamos dando cuenta, que para nosotros pasan desapercibidos. Y el escritor acá, desde el punto de vista del Señor, mira al pueblo de Israel y le dice cosas que ve que el pueblo de Israel no se estaba dando cuenta por dónde estaba caminando, no se estaba dando cuenta cuál era su realidad, y él quería confrontarlos para que el pueblo realmente volviera a su corazón hacia lo que realmente valía la pena, a tener una relación con aquel que realmente quiere tener una relación con nosotros. Ya desde el Génesis, cuando encontramos la palabra del Señor, encontramos que Dios y Adán caminaban juntos y estaban juntos, y siempre fue el deseo del Señor de caminar con la humanidad, de ser parte de la vida de la humanidad, hasta que el hombre tomó la iniciativa de sacarlo a Dios de sus pensamientos, de sus acciones, de sus emociones, de sus decisiones, y nos encontramos en la sociedad en la cual hoy estamos. Una sociedad que no tiene valores, una sociedad que no tiene principios, a veces una iglesia que no tiene fuego del corazón para servir al Señor, porque hay tantas cosas que están mezcladas en el corazón que apagan nuestra motivación, que apagan nuestro deseo de servir al Señor, que apagan nuestro interés por decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Y el escritor termina diciendo en el capítulo 29, dice así, cuando comienza el escritor: hay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, las fiestas sigan sus cursos, mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Y uno se pone a mirar y tal vez me estará diciendo, pero vos me hablaste de Israel, pero ahí aparece un nombre que es Ariel. Y Ariel en el original tiene dos connotaciones. Por un lado, habla acá el escritor de que es la ciudad, se la llama la León de Dios, Ariel, y también se la llama Altar de Dios. Y cuando uno se pone a buscar en la palabra del Señor, se da cuenta que está tratando de hablar del pueblo de Israel. Está haciendo una referencia al pueblo de Dios. Pero está haciendo una referencia también porque menciona la ciudad de David.
Y tal vez para nosotros la ciudad de David pasa desapercibida, porque digamos, podemos decir como otro rey, Saúl, David o cualquier otro rey. Pero para el judío tenía una connotación muy importante la ciudad de David, porque tiene tres cosas que nosotros podemos sacar. Primero, porque la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David, se llamaba así primero porque David la conquistó. Y nosotros encontramos eso en 2 de Samuel capítulo 5 y versículo 7. Y habla de que David fue con sus valientes, tomó a Jerusalén, y una vez que tomó a Jerusalén dice que le puso por nombre la ciudad de David. Y cuando uno encuentra la Biblia va a encontrar que Dios también tuvo batallas y tomó a la muerte y la deshizo, y tomó al infierno y al Hades y deshizo todas las obras del enemigo y le puso por nombre la iglesia de Dios para que nosotros pudiéramos entender que tenemos nosotros la oportunidad de tener una relación con Él. Dios mismo también a través de Jesucristo tomó a su enemigo y lo derrotó. Lo derrotó la muerte, derrotó todos los enemigos que nosotros podamos decir. Pero para el pueblo de Israel no solamente era la ciudad conquistada por David, también era la ciudad, David unió al pueblo de Israel. Ustedes se acuerdan cuando, esto también lo encontramos en 2 Samuel capítulo 5, versículos del 3 al 5, y encontramos que David fue rey de la nación de Israel, pero en el principio fue solamente rey de Judá, de la tribu del sur. Y dice la palabra de Dios que por 7 años él fue rey de ese lugar, hasta que el resto de Israel se acercó a David para ungirlo por rey sobre toda Israel. Y dice la palabra del Señor que reinó por muchos años, y tal vez logró lo que ningún rey pudo lograr, que una nación fuera unida en una sola persona, justamente en David. Y cuando uno va a la Biblia va a encontrar que Dios también hizo lo mismo. Tomó al ser humano que estaba desparramado entre judíos y gentiles, y en la Biblia encontramos que constantemente había esta disfuncionalidad, y termina Dios diciendo que Él derribó el muro de separación para hacer una sola cosa, formar un solo cuerpo, todos a través de Cristo. Entonces cuando miramos la ciudad de David, no solo hablamos de David que la conquistó, sino hablamos de un David que la unió. Y une también a la vida de la iglesia. Dice Dios que estamos unidos en Cristo y somos hermanos los unos de los otros, y somos miembros de los unos de los otros, y somos siervos los unos de los otros, y somos los que nos apoyamos los unos a los otros. Ahora, hay otra cosa más. ¿Por qué era importante para el pueblo de Israel hablar de la ciudad de David, la ciudad que conquistó David, la ciudad que unió David, sino también porque era la ciudad de la presencia de Dios? Y uno puede encontrar el ejemplo de David en el capítulo, 2 Samuel capítulo 6, versículo del 1 al 11, cuando David decide que en la ciudad de David tenía que morar algo, el arca de Dios, el arca del pacto. Y David dice que en el capítulo 6, del versículo 1 al 11, dice que hace un intento de traer el arca, y el arca no llega al pueblo de Israel porque uno de los sacerdotes toca el arca, y dice que Dios se enoja con ese sumo sacerdote, con ese sacerdote que lo tocó, termina muriendo. Y Dios, por ver esa situación, dijo David: no traigamos el arca y dejémosla en ese lugar. Y dice que pasó el tiempo y la misma presencia de Dios bendijo al pueblo donde estaba el arca. Y terminó David, dice a continuación en el mismo capítulo 6, versículo 12 al 23 de 2 de Samuel, trayendo el arca. Y ahí encontramos al David que trajo el arca y la presencia de Dios al centro de la nación de Israel. El arca del pacto. ¿Y sabes qué quiero decirte con esto? Que también nosotros debemos acercarnos a Dios a la manera que Dios quiere. Muchas veces nos acercamos a la manera que nosotros queremos. Y esas son las cosas que quiero que podamos ver hoy. Entonces, para el pueblo de Israel, hablar de Ariel, hablar del león de Dios, hablar del altar de Dios, era hablar de la ciudad de David, que tenía mucha importancia para ellos. Y para nosotros también tiene importancia. Dice el versículo 1 que leímos recién: hay de Ariel la ciudad, Ariel donde habitó David. Dice: añadido un año a otro, las fiestas siguen su curso. ¿Sabes lo que está diciendo aquí el escritor? Primera de las cosas para que nosotros podamos entender esto de corazones cegados, hacer las cosas mecánicamente. La traducción NTV traduce esa parte y dice: ustedes celebran sus fiestas.
Está diciendo, ustedes cumplen con una liturgia, pero no las hacen como yo quiero que las hagan, sino las hacen como ustedes quieren hacerlas. Ahora quiero que entiendas esto, que nosotros muchas veces, cuando encaramos el año, cuando encaramos proyectos, cuando hacemos las cosas para el Señor, debemos entender que debemos hacer las cosas ¿por qué? Por amor. No las hacemos por obligación, no las hacemos porque es costumbre. Así se hace en la iglesia hace un montón de años y debemos hacerlas así porque así siempre se hizo y así siempre se debe hacer. Y nos olvidamos que nuestra sociedad alrededor cambia. Las relaciones con las personas cambian. Recién Anabel le hacía solo hincapié en una sola cosa. La secundaria cambió. No es lo mismo en la época de nosotros, cuando fuimos a la secundaria, que la época que le toca a la generación hoy ir a la secundaria. No era lo mismo la familia en la época de nosotros, donde nuestros padres con una sola mirada sabíamos que habíamos metido la pata y sabíamos que al llegar a casa había un correctivo por haber metido la pata delante de todas las personas. Hoy vos mirás a los chicos de la forma que la mire, la cara que le ponga, y los chicos siguen haciendo lo que quieren, de la forma que quieren, a la manera que quieren. No hace falta poner una cara porque ni siquiera te miran a veces. Pero tenemos que entender que ha cambiado. Y a muchas veces caemos en la rutina de hacer las cosas igual que las hacemos siempre. Y el escritor les dice acá, ustedes están acostumbrados a hacer las fiestas constantemente, todos los años iguales, sus fiestas, y no habla de mis fiestas. Qué fácil es pasar de aquello que debemos hacer con el corazón a hacer las cosas porque se hacen así o porque el resto las hace. Nosotros repartimos una encuesta, ¿sí? Algunos la completaron online, están las respuestas. Algunas se las entregamos el sábado a la noche, a otros se las entregamos el domingo en la mañana. Y esa encuesta tiene que ver no solamente con decirte, queremos que estés trabajando y sirviendo al Señor, sino que queremos saber dónde el Señor te está hablando a vos. Porque nosotros podemos tener una visión del trabajo, ¿sí? De eso se trata la palabra sobrevedor, aquel que mira las cosas que se están haciendo. Es como cuando vos estás en tu trabajo, si tenés un jefe, vuelvo a volver al ejemplo del supervisor, a mirar cómo estoy yo realizando la tarea dentro del aula. Y la visión de los sobrevedores justamente es ver todo lo que se está haciendo en la iglesia. Entonces, entender que hay una visión, que hay un trabajo, no de control, sino de ayuda, y saber dónde estamos, a saber hacia dónde vamos. Y hacer esa hojita no es para que vos te comprometas y te sientas presionado, sino para que entiendas lo precioso que es cuando todos podemos poner manos en el arado para realizar la obra del Señor. Por eso dice acá, hacer las cosas como las hacíamos siempre, mecánicamente. Segunda de las cosas, versículo 15. No vamos a leer todo el pasaje porque nos deberíamos detener un montón. Versículo 15 de Isaías capítulo 29. Y hay otro ay. Vieron que empezamos el primero con ay. Significa ay de dolor. ¿Sí? No está hablando de ay, qué lindo día. No, está hablando de dolor. Segundo ay que está ahí en el capítulo, versículo 15. Dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente, dice, será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija a aquel que la ha formado, no entendió? Y el segundo de los puntos que había notado acá es proyectar a escondida un plan sin Dios. Es clarito lo que dice el escritor. Dice, planificamos a escondida de lo que Dios está mirando con respecto a nuestra vida. ¿Alguna vez trataste de jugar a la escondida? ¿Cuando eras chico? Bueno, no sé en esta época si se juega a la escondida. Capaz que en esta época se juega a la PlayStation, ¿sí? O se juega, no sé, el FIFA, no sé, hay tantos juegos. O juegan con el teléfono, o juegan juegos virtuales. Acá las chicas deben saber de algún juego, ¿no? Lolo sí sabe, ¿viste? Lolo sabe. Nosotros jugábamos a la escondida. Y qué lindo era que te mantuvieras escondido, ¿para qué? Para que nadie te pudiera encontrar. Y el que primero lo encontraba, ¿qué pasaba? Era el que tenía que contar de nuevo. Ahora nosotros lo tomamos como un juego. Pero Isaías confronta al pueblo y le dice, ustedes están jugando como si estuvieran a la escondida, como si Dios no viera lo que están haciendo.
de la manera escondida, piensa que Dios no va a llegar con su mirada a ese lugar, a ese lugarcito escondido que tenían allí. Y saben que una de las cosas que debemos entender, acá dice la NTV, escuchá lo que dice el escritor acá, cómo lo traduce de otra manera, similar pero con otras palabras para poder entenderlo. ¿Qué aflicción es intentar esconder los planes hacia al Señor? ¿Qué dice aflicción es intentar esconder los planes al Señor? Santiago decía que no se puede planificar sin el Señor. Hay de los que dicen, vamos, no dice ahí, dice, ¿qué dolor tienen? Dicen los que van de una ciudad a otra planificando, dicen, vamos a traficar este año, vamos a hacer este negocio, voy a poner esta empresa, me voy a poner las pilas, voy a tener este trabajo y voy a hacer todas las cosas que yo quiero hacer. Pero dice el escritor, pero planificaron sin Dios. Y dice, y es tan necio planificar sin Dios como querer tapar el sol con un dedo. Tenemos que hacerlo parte del Señor de todas nuestras planificaciones. Y no solo por eso, sino porque cuando planificamos así, sin la presencia de Dios, no sé si ustedes se han dado cuenta que el escritor está diciendo acá que comienza a decirle el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Mirá lo que dice Isaías capítulo 45, si no me recuerdo, estamos acá en Isaías capítulo 45 y versículo 9. Isaías 45 y versículo 9. 45, 9. Dice el escritor, ay, otra vez el ay del dolor, ay del que pleitea con su hacedor. Dice, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra, ¿no tiene manos? O sea, ¿no la estás haciendo bien? ¿Qué es lo que está diciendo el escritor? El pueblo de Israel se quejaba de los planes de Dios. No estaba de acuerdo muchas veces con las cosas que Dios estaba haciendo, con los planteos, con los desafíos de creerle a Él más que a las cosas que estaban a su alrededor. Y como no le creían a Él, ¿quién se ponía en el lugar de ser el que tenía que planificar? El pueblo de Israel. Y cuestionaba a Dios. Pero Dios, ¿por qué hacen las cosas así? Es más, si uno se pone a ir a la Biblia, va a encontrar que en Romanos también Dios vuelve a decir que el barro pleitea con el Señor y le dice, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me estás haciendo de esta manera? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y no confiar que en los planes del Señor está el propósito para nuestra vida. ¿Ustedes se acuerdan de Efesios capítulo 2, versículo 10? Porque somos, dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. O sea que nos está diciendo el escritor, es inútil planificar sin Dios en nuestra vida. Tercera de las cosas, y con esto vamos a terminar. En el capítulo 30 y versículo 1, el tercer ay, dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubiertas y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Tercera de las cosas, un corazón cegado es un corazón que se apoya en vanidades. Se apoya en aquellas cosas que Dios está esperando que no nos apoyemos. ¿Qué era Egipto para el pueblo de Israel? Era un mal recuerdo de qué cosa? De su pasado, de su esclavitud, de que las cosas en aquel lugar habían sido tan desastrosas que para el pueblo de Israel tuvieron que clamar por 40 años, queremos un libertador. Hasta que Dios le levantó a Moisés y lo sacó de ese lugar. Ahora, aquí quiero que entiendas esto, que está diciendo acá que volver a confiar en aquello que Dios destruyó es una necedad de parte de nosotros. Habiendo, dice Dios, derribado todos nuestros ídolos, volverlos a traer, ¿para qué? Para poder confiar en ellos. Y no solamente confiar en ellos, prestate atención a lo que dice el versículo 2, que apartan para descender a Egipto y no han preguntado en mi boca, dice, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner, ¿qué cosa? Su esperanza, ¿en qué dice? En la sombra de Egipto.
¿Has podido agarrar alguna vez la sombra? ¿Jugaste alguna vez con tu sombra cuando eras chico? ¿No? Sí. Correr a la sombra. Sí, ¿quién no jugaba a correr a la sombra? Yo era uno. No, como no sé, no había jueguito. Ve, acá hay otra. A correr a la sombra y tratar de agarrarla. ¿La pudiste agarrar? ¿La pudiste agarrar? Yo tampoco la pude agarrar. Me cansé de correr, que quería agarrarla y nunca la pude agarrar. ¿Qué está diciendo el escritor? Confiar en aquello que no es Dios es tan necio como querer agarrar la sombra con la mano. Por eso la confianza, dice acá el Señor, tiene que ser en el Señor para que nuestra esperanza vaya acompañada de esa confianza en Él. Por eso cuando hablamos del corazón, hablamos de cómo está nuestro corazón. Y termino con lo que dice el versículo 13. Si hay algo que las tres cosas que vimos hoy tienen un hilo, el hilo está aquí. La raíz está aquí en el versículo 13 del capítulo 29. Y dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. ¿Te das cuenta? La raíz de no confiar en los planes de Dios, la raíz de poner mi confianza en las cosas vanas de este mundo, en lo que Dios ya derribó, la raíz de haber hecho, como dijimos en el primero, haber hecho las cosas mecánicamente, tiene un solo lugar y un solo destino y un solo propósito: es el corazón. Por eso cuando el Señor dice en Apocalipsis varias veces: yo conozco tus obras, ¿sí? No solo estaba diciendo que conocía lo que el pueblo hacía, sino las intenciones que tenía. Por eso te animo que quieras participar con los niños, que quieras participar con los preadolescentes, que quieras participar en la limpieza, que quieras participar en la música, que quieras participar en algún lugar, porque es bueno hacerlo, porque para eso nos creó Dios. Pero algo muy importante: examinemos nuestro corazón, para que podamos decir: Señor, heme aquí con todo lo que soy, con mi mente, con mi fuerza, con mi dinero, con mis tiempos, con todo lo bueno que pueda poner, con mis capacidades, pero también con mis debilidades. Porque nadie es perfecto para decir yo puedo hacerlo todo, sino que nos necesitamos unos a otros. Y termina diciendo Primera de Corintios: la mano no le puede decir a la boca no te necesito. Ninguno puede decir al otro no te necesito. Al contrario, sos tan esencial, sos tan importante, que Jesús murió en la cruz por vos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Viste lo que decía el escritor? Palabras cercanas, corazón distante. Que sea al revés: corazón cercano y palabras transformadas con hechos. Que el Señor te bendiga y que puedas mirar tu corazón. A ver si no estamos jugando a esto, al gallito ciego, y podemos mirar dónde estoy parado para saber dónde el Señor me quiere. Vamos a orar y terminar en esta tarde, esta noche, con la meditación de su palabra. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por darnos de tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, una nación que tenía todo, Señor. Tenía tu palabra, tenía tu presencia, tenía un rey que pudo unir una nación, pudo hacerla importante, pudo darle forma a algo que era sin forma y darle, Señor, un propósito. Y a lo largo de los tiempos, Señor, el corazón se fue desviando de a poquito. Señor, por eso queremos venir a tu palabra, porque no queremos también tener esa situación y esa realidad de planificar sin ti, de hacer las cosas mecánicamente o de confiar en aquello que nosotros pensamos que vale más que confiar en ti. Poner nuestra esperanza en cosas, en objetos o tal vez en personas y no ponerla en la única persona que no cambia y que permanece fiel, la persona de Cristo. Oramos pidiendo de tu bendición.